Antipoder, periodista del Estado Sucre. Hola Miguel, buenos días, buenas tardes, buenas noches allá en Madrid. Este es 11 y programa 08 de la noche. aquí en Lima son las 5 y 8 de la tarde. Este es su programa Antipoder, Desnudando la Verdad. Le vamos a dar las gracias infinitas a toda nuestra gente que ha creído en este su espacio, en esta compuerta de la verdad, de la información, y darles las gracias, por supuesto, Supremo Señor, que nos acompaña y que nos guía en este camino, en este avatar de la vida para estar al servicio de la verdad, ¿sí? Como lo estuvo nuestro Señor, también nosotros estamos hoy redimiendo a nuestra palabra, a nuestra ética, que es uno de los grandes privilegios que tenemos. Bueno, vamos a comenzar hoy con los titulares de turimiquira.com y tenemos el primer titular: Cristian Silva: violan cadáveres en el Hospital Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná. 4 diputados opositores se voltean a Guaidó el 5 de enero. ¿Cuándo terminará la burbuja económica de los bodegones? Este es, por cierto, un titular de Antipoder de nuestro programa que aparece también en turimiquire.com. Rusia y China acuerdan tomar medidas conjuntas para resolver pacíficamente los conflictos en el Medio Oriente. El diputado Palacios pronostica posible nueva directiva en la Asamblea Nacional. Se espera que mañana por fin se inaugure el estadio Fórum de la Guaira. Los Tiburones no asistirán a la inauguración de este estadio. Diputado Bracho: la burbuja de Caracas comenzó a reventar. Este es otro de los titulares. Y Aníbal Sánchez: Guaidó se siente seguro con la votación del G4 más minoritarios. Es decir, está diciendo que la gente de la fracción 19J participará. Donald Trump sobre Irán: no buscamos un cambio de régimen. Este es uno de los temas que hoy también vamos a tocar en nuestro programa. Hay multitud de personas en el funeral de Soleimani en Bagdad. Fede Cámaras: del Estado populista al Estado de subsistencia. Por cierto, que sobre este tema quisiera conversar contigo cuando tengas oportunidad, por el privado, porque están pasando muchas cosas en relación a lo que Fede Cámara cree que hay muchos dólares en el ruedo en Venezuela. 2 muertos por explosión de una bombona de gas en Portuguesa. El tema de los combustibles. Ahora reportan ataque con misiles a base aérea en Irak, donde hay soldados estadounidenses. Estas son las fotos de las vacaciones de Ricky Martin junto a su pareja. Es una noticia de la trivialidad. La Guardia Nacional detuvo a un sujeto con 28.580 kilos y medio de marihuana. Y hay un tema que aparece hoy reflejado de una cantidad de dólares que se encontró en un túnel en España. De eso me imagino que tú tendrás más que decir, ¿no? Así funciona el MQ-9 Reaper del dron de Estados Unidos que utilizó para matar a Soleimani. Ese es otro de los titulares. Y comunicado de la Plataforma Nacional de Conflicto, que llama a defender a la Asamblea Nacional como único órgano legítimo en este 5 de enero. Estos son partes de los titulares, no sin antes tocar el tema que hoy enluta al Estado Bolívar, que es el sicario que asesina a dirigente vecinal y luchador social Ronnie David Vera. Y vamos a comenzar por este tema. De verdad que yo no sé si a ti te llegó la información, Miguel. Sí, mira, a la gente nos pregunta muchas veces que por qué salimos del país, ¿no? A la gente que no crea que estos programas son de una ayuda fundamental cuando están todos los medios cercenados en el estado Sucre y en toda Venezuela. Bueno, este muchacho, Ronnie Vera, tenía un grupo de WhatsApp que se llamaba Reporteros de Oriente, un grupo de WhatsApp donde él realizaba las denuncias. No tenía un noticiero en televisión, no tenía un programa como el que tenemos nosotros, no tenía una planta televisiva ni un periódico, un noticiero de WhatsApp. Pero aparentemente con ese noticiero de WhatsApp él lograba una difusión importante y denunciaba lo que no denunciaban los periódicos que están totalmente comprados allá en el estado Bolívar, junto con unos políticos que, por cierto, muy del entorno del interinato,
que también están comprados por un grupo llamado la Mustafa en el estado Bolívar, que es un grupo muy peligroso porque tiene que ver con las minas, tiene que ver con droga, tiene que ver con oro, tiene que ver con muchos crímenes que hay allí. Bueno, al muchacho le dieron 7 tiros, entiendo, lo sicariaron, con lo cual ya ahora en Venezuela estamos llegando al nivel de México, al nivel de Colombia, que ni siquiera un periodista importante con un programa de televisión, sino que cualquier persona que se atreva a denunciar la verdad y a decirla, bueno, corre en riesgo su vida, y esa es una prueba patente de que en Venezuela la vida nuestra está amenazada solo por decir la verdad, porque esto que tú y yo decimos aquí, antes se decía en cualquier medio de comunicación nacional o regional, pero ahora esto para la dictadura, para la narcotiranía terrorista, siempre yo he dicho narcotiranía terrorista, hambreadora y comunista. Yo nunca le he quitado su nombre, apellido, no, nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido. Y entonces ahora, Nombre, aquellos que nos pronombre y llamaban apellido. paranoicos, ¿cómo? ¿Cómo? Nombre, pronombre y apellido. Así es. Y los que nos llamaban paranoicos, cuando nosotros denunciábamos que habían unos vuelos en una aerolínea que hacían Caracas-Damasco, vuelos que iban vacíos, pero que llevaban 2 o 3 personas, Luis, y que esas personas terminaron teniendo pasaporte venezolano, y el FBI detectó que uno de los vinculados al 11 de septiembre tenía pasaporte venezolano, porque esto es un gran entramado del terrorismo internacional, donde está involucrado un elemento que está está en la lista de los más buscados, que está sancionado por terrorismo y que prácticamente el segundo hombre fuerte del gobierno, no es Diosdado, es Tarek El Aissami. Eso hay que decirlo. Y entonces, bueno, este señor Soleimán, un general que hay que empezar a decir quién era él. Bueno, este era un hombre que era muy humilde, muy pobre, y que en los campos, en los pueblos de Irán, él se incorpora a la milicia en la guerra Irak-Irán, que esa fue una guerra que duró unos cuantos años, y él allí, chicos, se dio a destacar porque el tipo aparentemente era un hombre audaz, arrojado, valiente, temerario, y entonces lo llamaban el robacabra, porque él siempre a pesar de la lluvia y plomo, él siempre se llevaba una cabra, un cochino, una gallina para darle de comer a sus tropas. Así este hombre llegó a comandar la 41 Brigada Especial de Infantería del Ejército de Irán, y poco a poco fue, por su audacia, de nuevo, por su temeridad, por un hombre que no tenía, verdad, ningún miedo, era un terrorista perfecto, porque no le tenía miedo a la muerte, siempre iba adelante, se convirtió en el jefe de la Guardia Republicana y de los Quds. Yo quiero que la gente entienda esto. Irán se gasta $60,000 al año pagando para que en el exterior existan células dormidas terroristas. O sea, yo quiero explicarle a la gente, esa guerra que está decretando Irán cuando sube la bandera roja, que tú me referías a esa noticia hoy, decretando una guerra santa, ¿no? Una guerra abierta. No es frontal con ejércitos como la de ISIS o como no. Es que ellos tienen células dormidas en todas partes del mundo. En Venezuela las tienen. Tienen iglesias, tienen colegios, tienen negocios. Y bueno, Luis, una de las denuncias que realiza hoy, que sale en todos los medios, es que varias de las empresas de Soleimán están vinculadas a Alex Saab. Tú recuerdas que yo te dije, cuando aquí bautizamos a los narcodiputados, no lo bautizamos terrodiputados, porque no sabíamos que Alex Saab también era un hombre vinculado, es árabe pues su nombre, ¿no? Con este hombre de Irán, Soleimán. O sea que ese dinero que recibieron esos diputados que se vendieron es dinero del terrorismo, es dinero que donde lavan, porque yo sé que hay muchas empresas iraníes que son serias y que no están metidos en esto, pero es una política del Estado iraní, de los ayatolás, lavar dinero para financiar estas células durmientes que yo no creo que tarden mucho. Por cierto, lo hicieron en Argentina, Luis, la sede de AMIA, una sede de judíos, de la comunidad judía en Argentina fue volada. Ahí murieron una gran cantidad de eso personas. fue en el año, eso fue en ¿Cómo? el año, eso fue el año 2016, 2015, ¿no? Estaba la Kirchner de presidenta o el esposo. La voladura de AMIA entiendo yo que fue en los años 90, creo que en el 93, 94, pero el tema es que sí. el fiscal que investigaba ese caso, donde lo que había arrojado era que la izquierda había tapado para que no se descubriera que estaba involucrado Hezbollah y que lo financiaba a ellos, al fiscal lo suicidaron, ¿me entiendes? Claro, lo mataron, claro, sí. y ahora se sabe que los organismos de inteligencia del gobierno de los Kirchner asesinaron a este hombre, el fiscal Nisman.
Bueno, lo que yo quiero decir es que ahora no puede quedar una duda que Venezuela es un narcoestado, pero que también Venezuela es un estado protector del terrorismo. O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo sepamos y que estas cosas que ocurren al otro lado del mundo tienen que ver porque Nicolás Maduro en su retorcida ideología criminal, comunista, insurreccional, de guerra contra el mundo libre, que no viene sino de una profunda mediocridad y resentimiento, él le ha declarado la guerra. Y bueno, hace un mes, Luis, estaba el canciller Arriaza con el jefe del Hezbollah, que es un movimiento que se llama Partido de Dios, que lo financiaba este señor que prácticamente tenía rango de vicepresidente. Soleimani era el jefe del terrorismo internacional. Soleimani es una figura mucho más peligrosa que el mismo Osama Bin Laden. Y la gente no sabe eso, que es el hombre que patrocina, organiza el terrorismo y se le ocurrió la brillante idea de atacar la embajada estadounidense en Irak. ¿Qué crees tú que le iba a pasar, Luis? ¿Qué crees tú que le iban a hacer cuando él mató a un contratista, hirió a un pero argentino y fíjate era esto. una turba de gente armada a la embajada estadounidense? ¿Qué crees tú que iban a hacer los americanos? Bueno, pero fíjate esto. Es que la cuestión está abiertamente. Venezuela está involucrada en este tema que además pone en riesgo la seguridad de toda la población. Fíjate, Jorge Arriaza condenó ataque militar de Estados Unidos en Irak. No podíamos esperar una cosa Claro, diferente porque a lo para ellos que los al terroristas, guión. bueno, porque también Maduro y Arriaza aplican terror de Estado cuando matan gente, cuando asesinan periodistas, cuando hambrean a su pueblo, cuando expulsan a la población, cuando minan la corrupción, cuando tiran colectivos. ¿Qué son los colectivos, Luis? Los colectivos son terroristas, son células terroristas que van asesinando gente, matando y sembrando el terror en la población que sale a manifestar. Es que el gobierno es terrorista y es narcotraficante. Eso hay que tenerlo claro. En un comunicado en el que rechaza el hecho, la Cancillería aseveró este viernes que se trata de una acción a todas luces que eleva las tensiones en la región sin fundamento alguno en el derecho internacional. Así dice el comunicado en el ataque militar ejecutado por Estados Unidos contra Bagdad, capital de Irak, fue asesinado el comandante de la fuerza Quds, general Qesem Soleimani. Bueno, esta es una declaratoria del Estado venezolano dirigido por esta gente que, como nosotros sabemos, pues tiene las ramificaciones metidas, pero a todas luces. Ahora, yo no sé si a veces uno, tú dirás, ¿con quién me viene Luis? Bueno, no voy a ir con muchas cosas fuertes, pero es que hay un tema en Venezuela hoy, que estamos a 4 de enero, mañana son las elecciones del Parlamento, también vamos a tocar ese tema, pero es que ayer, viernes, fue decretado en Venezuela un nuevo viernes negro, porque hubo una maxi devaluación. El dólar se disparó, estaba en 50 y algo, y se elevó hasta 67, es decir, se disparó hasta casi A 10 73, a dígitos. 73, un 30.6% Pues aumentó. imagínate tú, eso empobreció a todo el mundo. Esto es una maxi devaluación, una mega devaluación que acaba de ocurrir en el país. Y lo peor no es eso, sino que además las prestaciones sociales de los trabajadores, seguramente en estos días va a anunciar Maduro una nueva reconversión monetaria, porque no tiene cómo erogar los sueldos, los salarios, la gente que sale en este año o que sale en estos meses de jubilación, ¿cómo le pagan? No tiene, los dólares que tiene los tienen para otra cosa y no para una paz laboral, una paz social. Entonces, yo quisiera introducir este tema para que tú vayas, digamos, masticando y comiendo chicle y tragando al mismo tiempo. Porque fíjate, la cosa se pone alto difícil en Venezuela. Cuando te digo alto difícil, es que nosotros vemos que se restringe. El venezolano se está convirtiendo, la sociedad venezolana, en cotos. Ya la gente no solamente que no tiene papel toalé, que no tiene comida, que no tiene nada, pero que además le quitaron el patrimonio laboral. O sea, dime, puto. O sea, ¿para dónde va esta sociedad? ¿Hacia dónde nos conduce? Mientras los medios de comunicación y los políticos discuten que si Guaidó repite o no repite,
que ya vamos a entrar en ese tema. El país que no gana en dólares, Luis, se está muriendo de hambre. Eso es algo que a uno, estando afuera, cuando uno va a comprar, yo quiero decirlo aquí, a lo mejor la gente no le gustará que lo diga, cuando uno va a un automercado aquí, a uno le da dolor. Cuando uno ve eso lleno, sabiendo que uno acaba de llegar de un país en donde no había nada. Y uno lo que piensa es, por supuesto, en la familia de uno, pero piensa en esa familia grande que somos todos los venezolanos, los niños y los ancianos que van a morir por la indolencia ya acendrada, por el maquiavelismo demoníaco del comunismo ramplón, y también, hay que decirlo, por el colaboracionismo de estos bandidos que ya lo que están buscando es cómo acomodarse en la oposición. Pero realmente la agenda del país es social, la agenda del país es que ese dólar ya está, ya el sueldo mínimo debe ser, bueno, nada, debe ser casi nada, porque para nada rinde y para nada alcanza. Entonces, el problema social del 2.5 dólares está en este momento el salario mínimo. Entonces, cuando decimos esto, y a mí me da grima, se me erizan los pelos, pues, cuando uno piensa eso, uno dice, bueno, sin gasolina, porque me mandaron un video de Irapa y otro de Puerto Ordaz, ¿hasta dónde puede aguantar el pueblo venezolano la presión que le está poniendo sobre los hombros el gobierno comunista? Yo te digo algo, yo pronostico, salga sapo, salga rana, reediten a Guaidó, no lo reediten, convoquen elecciones. Yo veo en puertas, Luis, una gran rebelión popular de unas magnitudes más o menos 50 veces los del 27 de febrero, y de verdad lo digo con responsabilidad, porque yo creo que a lo que se está sometiendo al pueblo venezolano, a la carestía, a la miseria, al hambre inducida, porque de verdad le están induciendo el hambre, mientras que los altos jerarcas son tipos que están, ya no caben en las sillas de lo gordo que están, y de la opulencia, el derroche grosero, la bofetada, la miseria que le da el régimen a la gente más humilde. Yo creo que en cualquier momento eso que ellos han sembrado, esa rebeldía, esa cuestión insurreccional que ellos hicieron el 4 de febrero y que yo creo que se les va a voltear, Luis. Y eso le va a pasar por encima también al establishment político opositor. La furia del pueblo desencadenada, de la ciudadanía, yo creo que se va a hacer presente en Venezuela porque es francamente invivible la situación que me preocupa mucho, pues, que este año aperture así, ¿no? Ahora, no, y la no pregunta solamente es, eso, Miguel, no solamente eso, que ya es bastante decir, sino que además, es decir, la espita que establece el régimen es el petro. O sea, con el petro van a resolver todo. Pero una investigación, por cierto, estoy esperando un trabajo del profesor José Luis Sánchez, quien es economista, profesor de la Universidad Central, de la Universidad de Oriente, de la UDO. Me amenazó, y lo estoy diciendo en público, me amenazó con enviarme un trabajo sobre el tema del petro, porque él dice que primero que eso no es una criptomoneda, y segundo no que lo eso es, tiene ramificaciones y no lo es. ramificaciones de lavado de dólares que está íntimamente vinculada al tema del Golfo Pérsico, o sea, al tema de la política económica del Golfo Medio, del Golfo Pérsico, con Irak, con todo esto que está pasando. El Entonces petro es una invención a mí me, diabólica de los laboratorios de los genios tecnológicos, de los genios del mal, ¿no? Del salón del mal del régimen, donde hay unos genios pero que inventan cosas para la maldad. Y el petro es una invención para lavar dólares, para financiar el terrorismo, para evadir las sanciones y para captar los dólares de la población, porque Maduro al final está viviendo desde las remesas, Luis, del dinero que enviamos nosotros a Venezuela y de la poca gente que produce algún tipo de actividad en dólares en el exterior. Entonces, de eso está viviendo el régimen, y el petro es la manera de captar. No, un pasaporte lo pagas en petro, pero ¿por qué? Porque yo quiero los dólares, ¿me explico? Entonces tiene que haber un tipo de transacción. Ahora, el petro no es más que una moneda para evadir el cerco financiero que le ha tendido los Estados Unidos, y para eso se están prestando países en Europa que le están prestando su espacio financiero, sus espacios aéreos para comerciar y traficar, porque de la miseria de uno es el gran negocio de otro, ¿no? Entonces, claro. bueno, es muy lamentable eso, ¿no? Así que nosotros esperamos que el petro no solamente sea sancionado, sino que sancionen a quien maneje el petro, a quien compre petro, que no pueda entrar a los Estados Unidos. Vamos a ver quién va a comprar petro. Ni ellos mismos lo comprarán, ellos mandarán a que lo compre otro que no tenga pasaporte ni visa, pues. Porque así es la sinvergüenzura de la hipocresía, de la maldad
de la alta cúpula del gobierno, que es una cúpula enteramente corrompida, narcotraficante, hambreadora y terrorista. Siempre lo hemos dicho y ahora está quedando demostrado de que son terroristas. Bueno, claro que no. igual, y así como dijimos que habían diputados narcoterroristas porque recibían recursos del terrorismo para toda esta operación Bueno, Alacrán que se está haciendo. para todos los que no les gustaba el interinato, déjenme decirles que aparentemente tiene 94 votos en la Asamblea mañana, lo cual ratificaría a Guaidó como presidente de la Asamblea. El tema no es los votos, están reunidos aquí en Madrid, se les costeó pasajes de primera clase, se les alojó en hoteles 5 estrellas, en suites, y se les dio una fuerte cantidad de dinero en efectivo y se les hizo firmar un documento, una cláusula de confidencialidad para el debate que se va a dar mañana con una comida, con un banquete esplendoroso. O sea, ahora sí, yo creo que de los dineros de alias Guayaba, como lo llaman, estará llegándole a un chorrito, alguna agüita, con un gotero le estarán dando a estos narcodiputados que si no les da Guaidó, ellos te dicen que tiene que le da a Alex Saab, ¿no? De los dineros de Soleimani. Entonces, aparentemente tienen esa votación en un cónclave que están haciendo aquí. Aquí deben haber 15, 20 diputados y los otros 30 que supuestamente están en Bogotá, donde se están congregando. Ellos van a hacer una votación por internet, pero yo creo que efectivamente ahí lo que se va a dar son dos directivas, Luis. Ya lo hemos dicho, pero vamos a repetirlo porque este programa de hoy seguramente lo verá mucha gente. Dos directivas. ¿Por qué dos directivas? Porque lo que no sabe Guaidó y el interinato es que hay una movida por debajo de propios partidos que lo apoyan, de propios jefes y capitostes, caciques, piachas de la política, para desbancarlo a él, pero por jugando a tres bandas, ¿no? ¿Cómo lo van a desbancar? Bueno, ellos le van a decir que efectivamente lo apoyan para ser presidente de la Asamblea, pero el TSJ va a declarar, el bufete del gobierno va a declarar nula esa Asamblea. Y ellos lo van a poner a él a escoger entre la presidenta de la Asamblea y la presidencia de interina. Él va a escoger la presidencia interina y se va a escoger otra directiva de la Asamblea que sí acepte o que salga del doble desacato que ahora le va a poner el TSJ, que será alguien, por supuesto, complaciente, cohabitante y colaborador con el régimen, porque ya tienen la lista de las cosas, digamos, de las aprobaciones financieras, de los préstamos y de todo lo que le van a hacer, y sobre todo de las inversiones petroleras, ya tienen eso repartido y bien repartido, como dirían aquí en España otro señor que dijo atado y bien atado, lo tienen repartido y bien repartido para ellos aprobar y sancionar en la Asamblea, que es lo que reconoce el mundo, porque resulta que pueden haber unas relaciones transaccionales de negocios en Venezuela con el TCJ, pero si no lo aprueba la Asamblea, Luis, no es legal. Entonces, ahora ellos están diseñando su Asamblea a la medida, por cierto, hasta noviembre, que vengan unas nuevas elecciones parlamentarias, que me dicen que las van a adelantar, y ahí la configuración de la oposición, entre comillas, va a cambiar. Tú dices noviembre. Tú dices noviembre. Noviembre serían las elecciones legales, pero en la Constitución no dice en qué momento se vencen los 5 años de la Asamblea. Para mí, que le van a hacer esa elección cerca, próximo, en los próximos meses. Y ahí terminan de destrozar al interinato, porque a donde van ellos dirigidos, a donde tienen ellos los misiles direccionados, es a Voluntad Popular y PJ. Son los partidos que a ellos les interesa acabar. Los otros partidos van a acoplarse y seguramente tendremos una Asamblea Nacional bueno, con los partidos de la mesita, con una cantidad de miembros de la chivera de la política, del cementerio de la política, y van a ingresar allí. Yo me temo tener que pronosticar esto, pero por ahí parece que nos va a ayudar una editora y seguramente cuando esto ocurra en unos meses cortaremos esto y lo pondremos en el programa de que Claro, lo dijimos y lo explicamos claro. porque ya sabemos cuáles son las maquinaciones. Por cierto que la doctora Rosa Blanca Mármol de León emitió un Twitter en este momento que no te puedo dar información, pero lo que sí dice que cree que hay problemas en cuanto a lo que se hizo en el reglamento de interior y de debates y que esto pudiera llamar la atención del Tribunal Supremo, bueno, de lo que tú dices, ese bufete que tiene Maduro allí instalado en la avenida El Tribunal de la Suprema Injusticia, yo lo llamo el bufete, el despacho de abogados
que lo dirige un hombre que es un asesino, que ha matado a 2 personas, que era una escolta de presidencial en otra época y que era un gatillo alegre y que era miembro de la banda de los enanos. Pues esa es la verdad. Ahora, a mí no me preocupa, Luis, lo que ellos digan o dejen de decir. A mí me preocupa que la Asamblea y los partidos de oposición acatan esa sentencia que deberían de declararla irrita porque ellos designaron otro tribunal, pero a ese tribunal ellos tampoco le paran. Entonces, ahora tú vas a cosechar tus propios errores. Y cuando eso te caiga encima, no tú ni yo, Luis, hablo del interinato, cuando esos errores te caigan encima y pesan 30 toneladas, no me digas que es que tú no sabías o que tú te equivocaste. No, tú fuiste por esa senda derechito, te dedicaste a cohabitar, no levantaste al país, nunca designaste cuando entraste a la asamblea, permitiste que te quitaran a los 3 indígenas, nunca te alzaste a designar a aquel CNE, nunca investigaste de Diosdado Cabello como tuviste en Contraloría, firmaste unos papeles que llaman las cartas de buena conducta en tu comisión de Contraloría y entonces después de eso has permitido esta cohabitación de un año donde no has levantado al país para echárselo encima al gobierno, porque con los terroristas el único idioma que se puede hablar es el idioma que habla Donald Trump y entonces ahora no me vengas a decir que si te psiquitrillan, si ya el TCJ dijo que ese procedimiento era írrito, porque constitucionalmente tienen que estar los diputados presentes y te los han corrido y tú sigues con ese régimen y sigues y crees que tú puedes ir corriendo la arruga, cuando te hagan correr, porque seguramente lo van a hacer correr, después no vengas a llorar, a decir, a victimizarte de que entonces tú no tienes la culpa. Asuma su responsabilidad cuando revienten toda esta asamblea y la tomen y nombren allí a todos los carcamales habidos y por haber, que no venga a decir que es que se lo hicieron de espalda. Se lo fueron haciendo y él se lo dejó hacer. En una cuestión que a veces se presta para uno decir, ¿será que él está esperando que se lo hagan para irse? Bueno, dejo esa pregunta a la audiencia. Bueno, a la audiencia también le dejamos una pregunta. Es que mucha gente cree que mañana va a haber una situación de hecho, que los colectivos no van a permitir que los diputados lleguen a la asamblea, que se va a hacer por la vía de internet, que probablemente tumben el internet en los predios de la asamblea, es decir, que se haga todo lo que ha hecho, es decir, el mismo libreto que este régimen ha hecho durante todo este tiempo, pues no va a dejar de utilizarlo mañana, igualito lo va a hacer. Pero claro, como tú bien dices, es decir, si sabemos que eso va a pasar, si sabemos que ellos actúan así, ¿cómo es que tú te fuiste a sentar con ellos y todavía insistes en que ellos pueden llamar a unas elecciones, a un cese de usurpación? Era como que la DEA y Gaviria se sentaran a negociar con Pablo Escobar en vez de darle casa, porque era un delincuente, un asesino, un tipo que mató miles de personas. Entonces, lo que pase o deje de pasar mañana no solamente es culpa de la tiranía, es culpa del bandidaje que hay en los partidos de oposición. Por cierto, yo quiero ver las posturas de los diputados del estado Sucre, que me dicen que unos están guabineando, que unos ya están cuadrados, que otros se reúnen y son compadres del gobernador, hacen canapé, toman té con él a las 4 de la tarde, que hay otros por Carúpano que ya se frotan las manos porque van a tener a compañeros de ellos, miembros de partidos bien desprestigiados en la presidencia de la Asamblea Nacional cuando desbanquen a Guaidó. Hay otros que ya están pensando en cómo dividir su propio partido para irse con ex candidatos presidenciales fracasados innumerables veces, y hay otros que ya están pensando en arrebatarle los partidos a sus legítimos dueños y decir que no, que el sentimiento verdadero son ellos y no los dueños, en una cuestión que de verdad se ha convertido esto es el relleno sanitario. Yo lo he dicho anteriormente, no sé si es un prostíbulo, un relleno sanitario, pero da asco. Da asco lo que se ha convertido la política en Venezuela y lo que los políticos están haciendo. Y yo quiero que los jefes de los partidos digan algo, que en el estado Sucre y en Venezuela digan, yo no formo parte de eso. Porque en este programa, Luis, tú y yo no pudiéramos quedar callados, porque tú y yo conocemos de trato y de vista a muchos de los dirigentes políticos del estado Sucre y de Venezuela. Y yo pudiera quedarme callado, pero creo que es una gravísima injusticia y una falta a la moral y a la ética con el pueblo venezolano, con la ciudadanía, con el empresariado, con los estudiantes, con las amas de casa, con los pescadores, con los obreros. Y resulta que aquí, chicos, el negocio es agarrarle los reales al gobierno. Bueno, mañana esos Judas van a quedar sometidos al escarnio público y seguramente en este programa tendremos mucha tela que cortar, porque yo creo que en las asambleas se va a armar la marimorena cuando les nieguen el derecho a votar por internet, que yo creo que como ellos, yo no creo que ellos se puedan dejar quitar ese derecho, porque Chávez firmaba por internet muerto, en coma, y ellos hicieron lo que les dio la gana cuando los días que Chávez estaba
enfermo y que estaba inhabilitado, incapacitado, no, y y que resulta estaba que nos nombraron muerto, un que estaba presidente. Ellos muerto. fueron a firmar a Chávez, falsificaron su firma y todos esos actos Así políticos es. seguidos. Bueno, mira, a ver, ya estamos, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya tenemos ya 37 minutos. Yo creo que Sí. ya, bueno, salvo No, la pero hay pregunta un tema, que quieras hacer, podemos ir redondeando, pues, ¿no? lo que pasó en España, sí, el, el túnel lleno de dólares que venían sistemáticamente cargando allí y que de acuerdo a la denuncia parece que son los Kirchner que tenían allí guardados esos recursos. No sabemos con qué fines. Me estoy enterando por ti, porque yo estuve de verdad todo el día laborando. Todo dinero que provenga de orígenes sucios, todo dinero que tenga procedencia no demostrable, es un dinero que debe de confiscársele a los capitostes, a los dueños, a los jerarcas, a los jefes del narcotráfico, de la corrupción política. O sea, la lucha de nuestra época, Luis, en otra época, la lucha de Bolívar fue por la independencia, por los ideales liberales, por la república. Por eso luchó Washington, por eso luchó inicialmente Napoleón, aunque después se convirtió en un emperador, y por eso luchó Bolívar. Entonces, cada época se caracteriza por una lucha. La lucha de nuestra generación, por lo que vamos a ser juzgados ante la historia, lo que van a recordar de nuestra época es, primero, la recuperación de la democracia en nuestro país. Segundo, la higiene de la desinfección, como yo lo he llamado, la higienización, el enjuagado que hay que hacer del establishment político en Venezuela, porque la política en Venezuela está completamente podrida y corrompida. Los partidos de oposición también, gústele o no les guste, también están podridos, porque están dando una demostración asquerosa, asqueante, totalmente putrefacto. Eso está podrido a nivel de morgue en descomposición. Y también vamos a ser recordados si logramos derrotar la amenaza del terrorismo. Esos son los flagelos de esta época: la droga, la corrupción y el terrorismo. Y la humanidad va hacia un mundo de ética, de valor, de principio. La humanidad no va a ir hacia la Edad Media de nuevo, no vamos a devolvernos al califato, y en Venezuela no nos vamos a devolver a las épocas de las montoneras, no nos vamos a devolver a la época de la ley del más fuerte. Esto tiene que terminar en un momento, y yo lo que le pido a la gente es que se ponga la mano en el corazón y en vez de votar por una sigla o por un partido, escudriñe, vea bien quién es su candidato, conózcalo, trate de ver referencias de él. Si un tipo viene de la insurrección de la izquierda comunista, tenga cuidado, porque por lo general ahí robar se llama expropiar y no quitarle secuestrar a alguien es buscar un rescate para financiar el movimiento. O sea, ahí hay actividades criminales y terroristas que son justificados bajo la lucha política. Ahí hubo voladura de oleoducto, ahí hubo secuestro, ahí hubo asesinato, allí hubo de todo tipo de cosas. Cuando llegan al gobierno, ¿qué creen ustedes que van a hacer? Se van a convertir en una hermanita de la caridad. Entonces hay que ver eso. Hay elementos que yo nunca los había visto, los había oído hablando con tal odio. Ellos se hacen los humildes, se hacen los, tú sabes, los muy mansos, y de repente ahí sacaron verdaderamente el resentimiento que tenían hablando en unas ruedas de prensa que yo vi hace poco. Y yo decía, bueno, ¿cómo nosotros secundamos y apoyamos a esta gente? Porque yo con un pañuelo en la nariz tuve que votar por alguna de esas personas en el estado Sucre, y a mí realmente me da vergüenza. Yo me imagino que le debe dar vergüenza también, no solo los del estado Sucre ni de Anzoátegui, sino a muchas personas que están viendo este programa a nivel nacional e internacional y que ahora se replantean su relación con los partidos. Ahora se van a reformular su relación Ahora, con el... ¿cómo, a propósito de este comentario, para ir ya aterrizando y para despedir el programa, cómo ves tú la participación de la fracción 19J, que ya anunciaron algunos de ellos que van a apoyar a Guaidó mañana en la Asamblea Nacional? O sea, no a la institucionalidad, sino a la figura de Guaidó. Le pusiste 4 números más, es la 16J. Tú le pusiste 19, ya tú le vas sumando. 16J. Tú, menos mal que tú sumas, tú no restas. ¿Ah? Eso es lo que le dicen a uno, suma, no resta. 16J. Sí, bueno, vamos a sumar 16J. todos los bandidos que se han vendido para el gobierno, vamos a sumarlos, y a los que están dentro de la oposición y se van a vender en los próximos meses. Bueno, Sí. Luis, mira, yo evalúo que esa es una fracción con mucha dignidad. Yo lamento no haber nunca apoyado allí políticamente a esa gente. Eran un partido, digamos, en ciernes, estaban haciendo. No solamente está ahí María Corina Machado, ahí está Aristigueta Granco, ahí está Nitu Pérez Osuna con ganas, ahí está, bueno, otros movimientos, donde está ABP, Alianza al Bravo Pueblo, con Richard Blanco. O sea, ahí hay mucha gente que yo respeto y que es gente decente. Y además no es que la respete
per se, sino que me han demostrado que son personas que, pudiendo agarrar esos reales del gobierno, se mantienen en un círculo de dignidad, se mantienen con un ejemplo, pues con una práctica ejemplarizante. Yo creo que ellos, no sé que realmente cómo van a votar ellos. Yo no formo parte de la directiva del Soy Venezuela, ni del 20 Venezuela, ni de la 16J, pero yo tengo fe que de ahí va a salir algo promisorio, porque yo no creo que ellos se van a sumar al corifeo del bandidaje de tarifado. Yo no veo a Viallo Pilieri pidiéndole unos reales ¿me entiendes? A los diputados, a los narcodiputados, a los narcoterrodiputados, y yo no veo a Richard Blanco tampoco agarrando una cuestión. Entonces yo creo que de allí puede salir una posición digna. Yo no sé si ellos van a secundar las aspiraciones de Guaidó. Es un tema delicado, porque si tú no apoyas a Guaidó a repetir con tu voto, quiere decir que estás con el PSV. Vamos a ver qué va a jugar el PSV también. A mí me hablan de alianzas soterradas. Yo creo que tienen los 94 votos, pero a mí me hablan de que el PSV anda buscando gente en la oposición para aliarse y nombrarle otra directiva y tirar un batacazo. Y parece que han comprado un gentío. Por eso es que hay una expectativa que la veremos el día de mañana. Y bueno, ratifiquen o no ratifiquen a Guaidó, si lo ratifican, yo les prometo más de lo mismo. Será a los Guaidó lovers, a la gente que nos ataca, que nos ha expulsado de grupo, que nos han vilipendiado. Bueno, ustedes seguirán en lo mismo, otro año igual, no pasará nada. Yo por lo menos planteo un cambio de liderazgo, una transformación, Luis, con gente que no es que sea apolítica, pero gente que tenga una concepción de la política con moral, con principio. Y entonces yo creo más en eso, porque yo creo que cuando tú eres alguien correcto, eres alguien con una trayectoria, cuando llegas allí, tú tienes un compromiso gigantesco. Tú eres un delincuente y lo que quieres es real, tú te vas a servir de ese cargo para embolsillarte los reales. Yo les pido que ustedes vean bien sus diputados, no voten más por una tarjeta, no endosen su voto, ciudadanos venezolanos y venezolanas. No le regalen su voto a cualquier persona, no voten por un partido o por un líder, voten por personas, elijan bien a quien quieren y exíjanle a sus dirigentes políticos, a lo que ustedes crean, que les muestren quiénes son en esas listas y en esos circuitos para saber y para conocer a quién vamos a llevar, porque esa gente tiene el futuro tuyo y mío, Luis, de tus hijos y de tus nietos en sus manos. Y yo no acepto, ellos son empleados nuestros, no son jefes nuestros. Esa relación que hay en Venezuela con el poder, de que el jefe del poder es el dueño de los reales y por ende es un emperador, es un rey, como se constituyó el sátrapa delincuente que está allá en el cuartel de la Patraña. Yo no acepto eso. Él no es jefe, ni es emperador, ni me dice a mí. Él es empleado mío y de todos los venezolanos. Nosotros le pagamos a él su sueldo. Así que tenemos que empezar a cambiar nuestra relación con el poder. El poder político no es lo que te hace rico. Y yo creo que ahora que estamos en la mayor quiebra, Luis, de la historia del país, porque esto nunca había pasado ni en la guerra de independencia, ni en la guerra federal, ahora vamos a entender que el país lo vamos a echar adelante con trabajo, no con la renta petrolera, que el país lo vamos a echar abajo inventando cosas, prestando servicios, trabajando y no con un chorro de real que me llegue de un contrato de un amigo gobiernero. Eso se acabó. Eso le queda a los diputados bandidos que les van a dar los reales, que por cierto no vienen de la renta petrolera, vienen del narcotráfico y vienen del terrorismo. Así que bueno, Luis, te dejo para que despidas nuestro antipoder, que ahora tengo que decir que yo no sé qué fue la magia que tú hiciste, parece que pusiste eso en unos grupos o en tu página web y el último programa estalló, fue algo abismal. Me llamaron, me llegó el programa desde Apure, desde Zulia, desde Amazonas, desde Bolívar, desde Cogede, me llegó desde París, me llegó desde Roma, me llegó desde Washington, me llegó de Miami, me llegó desde Argentina, de Buenos Aires, me llegó de Córdoba, de Buenos Aires, me llegó de un poco de sitio. Así que no sé qué fue lo que hiciste con tu página Turimikire, que hay que decirle a la gente cómo es, no es Tirimikire, es turimikire.com. Yo creo que esa es la ventana que está dando el palo, no solo en Sucre, sino que está dando el palo a nivel nacional con las informaciones. Bueno, este es su programa. Muchas gracias, Miguel. Es Turimikire. Me decía, es que desde la montaña se ve mejor. Claro que se ve mejor. Turimikire es la primera meseta del paso trasandino en Latinoamérica, que comienza en Sucre y termina, por cierto, aquí. Eso es bueno, ese dato es muy importante. Bueno, vamos a despedir el programa. Los indígenas allá por Cumanacoa subían en sus ritos, es una montaña mágica, eso es bellísimo allí. Sí. Así que bueno. Bueno, vamos a despedir nuestro programa por el día de hoy, esperando que haya sido de su total agrado y convencimiento. Mañana vamos
vamos a estar nuevamente con ustedes, esperando que haya sido de verdad de bendición esta ventana, y que vamos a seguir siendo de bendición para aperturar la verdad, tanta falta que hace en nuestra Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, Venezuela. Será entonces hasta una nueva emisión y edición de su Antipoder, desnudando la verdad. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Antipoder, la verdad al desnudo.